El código nunca muere, solo queda enterrado bajo capas de polvo de leyes binarias. Bienvenidos a Protocolo Perdido, el canal sobre arqueología digital y misterios ocultos de la tecnología. Historias reales que te sorprenderán. Hay lugares donde el silencio pesa. No es un silencio normal, es uno que parece observarte. Si parpadeas, es demasiado tarde. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. ¿Sabías que gran parte de la infraestructura bancaria y gubernamental del mundo actual corre sobre un lenguaje de programación que se llama COBOL y tiene más de 65 años? Y lo más preocupante, ¿sabías que casi nadie lo sabe usar ni programar? Porque quienes trabajaron para su lanzamiento y mantenimiento están jubilados ya. Hay un fantasma viviendo en tu cuenta bancaria, un código escrito antes de que el hombre llegara a la luna. Está decidiendo, ahora, si tu pago de hoy es aprobado o rechazado. Parece el inicio de una película de hackers de los 90, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más extraña y bastante más preocupante. Cada vez que usas tu tarjeta, el terminal se conecta con un lenguaje de 1960. Y si el código falla, no hay nadie que sepa cómo evitar que el sistema financiero global se apague. ¿Estamos ante un error de sintaxis del caos? Mientras estás viendo esto, un código escrito en 1960 está decidiendo si tu tarjeta de crédito pasa o es rechazada. No es una IA de última generación, ni un servidor cuántico. Es un lenguaje muerto que nadie menor de 70 años entiende realmente. Hoy vamos a descubrir por qué el sistema financiero global pende de un hilo y por qué nadie sabe cómo arreglarlo. Esto no es una teoría de la conspiración. En 2020, el estado de Nueva Jersey tuvo que pedir desesperadamente voluntarios que supieran COBOL para procesar las solicitudes de desempleo. El sistema colapsó porque el código no pudo comprender la magnitud del desastre. Entonces, ¿por qué no lo cambian? Migrar billones de líneas de código sin perder un solo céntimo de tu cuenta es el desafío técnico más grande de nuestra historia. Hoy, los bancos están ofreciendo salarios de 6 cifras a jóvenes que se atrevan a aprender este lenguaje muerto. El pasado no está detrás de nosotros. Estás sosteniendo tu tarjeta de crédito. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más aguantarán los cimientos de 1960? La próxima vez que pagues un café con tu teléfono, recuerda que hay un dinosaurio de 1959 dándote permiso en las sombras del sistema. Para entender por qué tu banco está atrapado en el pasado, tenemos que viajar a 1959. Imagina una habitación del tamaño de un apartamento de 3 habitaciones, llena de calor y zumbidos metálicos, y miles de válvulas de vacío. Eso era una computadora. En aquellos años, programar era una pesadilla de unos y ceros, que solo unos pocos genios matemáticos entendían. Pero el mundo estaba cambiando. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y el Pentágono necesitaba algo que permitiera a las máquinas hablar el idioma de los negocios. En su oficina de la Marina, Grace tenía un reloj que funcionaba en sentido antihorario. Lo usaba para demostrar a sus ingenieros que porque siempre se haya hecho algo de una forma, no significa que sea la única. Ella no solo vivía en el futuro, desafiaba la lógica del tiempo. Grace solía llevar trozos de cable de exactamente 11.8 pulgadas o 30 centímetros. ¿Por qué? Porque esa es la distancia máxima que la electricidad puede viajar en un nanosegundo. Cuando sus jefes se quejaban de por qué las comunicaciones por satélite tardaban tanto, ella les entregaba un cable y decía, aquí tienen un nanosegundo. El 9 de septiembre de 1947, su equipo encontró una polilla real atrapada en un relé de la computadora Mark II. Ella la pegó en el diario de bitácora con la frase, primer caso real de bug o bicho encontrado. Aunque el término ya existía en ingeniería, ella lo inmortalizó en la informática. Se retiró 3 veces de la Marina y la volvieron a llamar siempre, porque era la única que entendía cómo funcionaban los sistemas. Se retiró definitivamente a los 79 años, siendo la oficial de mayor edad en servicio activo en ese momento. Grace Murray Hopper fue la creadora del lenguaje COBOL y del primer compilador. Es conocida como la primera mujer hacker de la historia, entre otros hechos relevantes,
que cambiaron la historia del mundo, pero aquí es donde comienza el problema. COBOL fue diseñado para durar y vaya si duró. A diferencia de los lenguajes modernos, que cambian cada 2 años, COBOL es rígido como el acero. Se instaló en los cimientos de los primeros grandes servidores de IBM, los famosos mainframes. Los bancos construyeron sus bóvedas digitales sobre este código. Y durante los años 70, 80 y 90, simplemente siguieron añadiendo capas y parches sobre ese mismo código original. Nadie pensó en cambiarlo. ¿Para qué arreglar algo que no está roto? Lo que no previeron es que ese lenguaje infalible se convertiría en una prisión. Hoy, ese dinosaurio de cartón y tarjetas perforadas sigue ahí, oculto, tras las interfaces táctiles de tu iPhone y las pantallas 4K de las oficinas bancarias. Pero hay un pequeño detalle que olvidaron. Los lenguajes no mueren, pero las personas que los hablan, sí. Y el tiempo se está acabando. Lo que nadie imaginó es que, 66 años después, aquellas líneas de código escritas en una época de papel y tinta, se convertirían en las arterias de silicio de nuestra civilización moderna. Hablemos de la escala del misterio. Se estima que existen más de 220.000 millones de líneas de código COBOL activas. El 80% de las transacciones bancarias personales pasan por él. El 95% de las veces que deslizas tu tarjeta de crédito, estás invocando a este espíritu del pasado. Si COBOL dejara de funcionar mañana, los aviones no despegarían, los gobiernos no podrían emitir pagos, y los mercados globales se congelarían en segundos. Es el monolito invisible. Una infraestructura tan profunda que hemos olvidado cómo reemplazarla. Pero aquí es donde la arqueología digital se vuelve peligrosa. El problema es que los guardianes de este conocimiento están desapareciendo. Los programadores que dominan COBOL tienen, en su mayoría, más de 70 años. Son los sumos sacerdotes de un culto tecnológico que los jóvenes ya no quieren aprender. En las crisis financieras o durante la reciente pandemia, los gobiernos tuvieron que hacer llamadas desesperadas, buscando a estos jubilados en sus casas para que regresaran a salvar sistemas que amenazaban con colapsar. Estamos construyendo rascacielos de cristal sobre cimientos de barro antiguo. Cada vez que una de estas mentes se apaga, una parte del manual de instrucciones de nuestro mundo desaparece con ellos. ¿Qué pasará cuando no quede nadie que sepa hablar con el fantasma? COBOL no es solo un lenguaje, es un recordatorio de que la tecnología no siempre avanza. A veces solo se acumula. Somos una civilización que vive sobre las ruinas de sus propios inventos, rezando para que el viejo código siga funcionando un día más. La próxima vez que uses un cajero, recuerda, el fantasma te está observando. Si te apasionan los misterios que se ocultan tras las pantallas, suscríbete. Aún quedan muchos archivos por desenterrar. Entonces, ¿cuál es el plan B? La verdad es aterradora. No existe uno. Migrar estos sistemas costaría billones y tomaría décadas enteras. Es como intentar realizar una operación a corazón abierto, en un paciente que no puede dejar de correr ni un segundo. Mientras tanto, los últimos vaqueros de COBOL siguen cabalgando hacia el atardecer. Se llevan con ellos los secretos de la maquinaria que mantiene tu mundo girando. Pronto, solo quedará el código, silencioso, esperando el próximo error fatal. La pregunta no es si el sistema colapsará, sino cuándo. Y cuando suceda, ¿estaremos preparados para reiniciar la civilización? Este es solo uno de los miles de esqueletos digitales en nuestro armario. Si quieres descubrir los secretos que la tecnología nos oculta, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Porque en este canal, el pasado siempre vuelve para atormentarnos. ¿Cuál crees que será la próxima tecnología moderna que nos pondrá en jaque en el futuro? Déjalo en los comentarios.